Amigos, bienvenidos a esta bohemia. Hoy es martes y como todos los martes vamos a tener una amena, agradable e instructiva conversación con un querido invitado. Como siempre seguimos en esta saga de entrevistas con poetas del mundo realmente, porque finalmente si algo ha tenido la situación que vivimos con este virus es que nos ha hecho ver que estamos todos en el mismo barco, con los mismos problemas, las mismas necesidades, casi los mismos resultados. Entonces es interesante que ustedes oigan otras voces, que oigan otras experiencias y que también aprovechemos el tema de que a pesar de estar distanciados socialmente, como se ha vuelto tan frecuente, también nos podemos unir a través de las plataformas digitales, a través de todas estas nuevas tecnologías que se han desarrollado precisamente para que no perdamos esa comunicación humana. Así que bienvenidos a esta bohemia, como siempre, las recomendaciones de todos los martes. Por favor, no tiremos la basura por las calles. Se los vamos a agradecer, no tiren la basura por las calles. Es terrible tener una ciudad sucia. Ya lo hemos platicado por muchísimos tiempos, muchísimos martes. La sociedad genera varias situaciones, desde salubridad hasta problemas sociales, de hacinamiento, de violencia. Y tenemos que evitarlo, por favor. Hay menos gente en la calle, sin embargo hay un montón de basura. No tiremos la basura por las calles y manejemos con precaución. Además, como lo repiten en todo momento y por todos los medios, por favor, mantenga su distancia. Recuerde que ahora todos somos contagio, a menos que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, no es porque la señora de la tienda la conozco desde hace 30 años, porque a mi madrina la conozco desde que nací. Aquí no se trata de conocer o no conocer a las personas. Este virus es altamente contagioso y es muy peligroso para las personas que tienen condiciones médicas específicas o para las personas adultas mayores. Entonces, protejámonos, use su mascarilla, use el alcohol gel, desinféctese, no se acerque, esa es la solución más fácil, no acercarse a las personas hasta que no podamos. Pero bien, ya no le quitemos más tiempo a nuestro invitado de esta tarde, de esta noche. Él es un poeta, es editor, es de origen dominicano, pero vive en Puerto Rico desde hace muchos años. Él se llama Carlos Roberto Gómez Veras. Y le voy a leer algo interesante que encontré de un blog, porque me parece que es una apreciación bien clara y muy acertada del trabajo de Carlos Roberto. Está elaborado por José Luis Morante, de origen español, José Luis Morante, lo pueden buscar. Y la apreciación dice: volver al yo, catedrático universitario, editor de Isla Negra, uno de los pilares editoriales del Caribe y poeta de profusa y reconocida travesía. Carlos Roberto Gómez Veras, República Dominicana, ha dejado en sus páginas de madurez entregas esenciales como Árbol, de 2017, que ha sido reeditado un año después en serbio y castellano, cuya estética esencial y fragmentaria muestra un afán de búsqueda. Esa indagación en el lenguaje es también aplicable a su obra más reciente, Aposento, denso volumen aparecido en la colección Filo de Juego. La apreciación es más larga, pero es preferible que el poeta hable que yo se las lea. Pero sí les dejo la invitación para que busquen el blog de José Luis Morante. Ahorita les digo cómo se titula. Puentes de papel. Puentes de papel. Porque de verdad está súper lindo el texto. Carlos Roberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta bohemia. Buenas noches. Gracias, Aida. Es un placer volver a verte luego de vernos aquí en Puerto Rico en el Festival de Poesía. Tengo que hacer un pequeño paréntesis porque tengo que decir que José Luis Morante es un hombre muy, muy generoso. De las personas más generosas que he conocido en mi vida. Y ahora mismo en España, sin duda alguna, es uno de los más importantes críticos de poesía. Su nombre aparece en enormes cantidades de antologías, selecciones personales, prólogos. Es una figura buscadísima. Yo tuve la suerte de conocerlo a través de un amigo
que me presentó otro amigo y este amigo me dijo enviar un libro ahí a Morante y a Morante le gustó mi poesía y hemos tenido una relación ya de 2 o 3 años muy productiva, así que gracias a José Luis Morante les invito a que visiten el blog y vean porque él tiene ahí maravillas, los elementos críticos de él. Pues Sí, nada, tú me dirás. me gustó mucho el acercamiento a tu literatura, a tu trabajo, Sí, sobre sí, él ha todo leído porque bastante mis últimos libros. se conoce, se nota, pero además su expresión es sumamente agradable, ¿viste? No sé si me explico, te invita a seguirlo leyendo, porque a veces leer crítica literaria podría ser Sí, aburrido si tú no eres un literato o no eres un y el crítico también. crítico, sí, porque eh, podemos distinguir varios tipos de crítica literaria, ¿verdad? Está la crítica literaria académica, que es la que nace de las universidades y por lo general son para ese público, para público universitario, académico, de investigación. O sea, una crítica más hacia la investigación. Y está la crítica literaria, que es más periodística, que es la que hace José Luis, en el sentido de que él la divulga a un público mucho más general. Y entonces, él como crítico tiende a ser un poco más accesible que Sí, otros su críticos. lenguaje es muy Sí, invita, es y eso es cozy. importante porque la literatura debe ahí apelar a un público amplio, aunque al final los receptores no van a ser todo el mundo, ¿verdad? Porque no todo el mundo va a leer poesía, no todo el mundo va a seguir la novela, pero debe de ahí apelar a un público amplio, sí. Claro, por supuesto. Igual la literatura. Hay dos temas que quiero platicar contigo para comentárselo a nuestros amigos también. Perfecto. Bueno, tres realmente. Bueno, casi son un montón. A lo mejor es uno nada más, A lo pero todo mejor está muy es bien. uno que resume en la vida, ¿no? Pero me interesa mucho tu trabajo editorial porque creo que Ajá. la edición es un arte, Uh-huh. aparte de tus textos, obvio, de lo que escribas. Es un arte interpretar el trabajo de otro o valorar el trabajo de otro. Además, ponerlo en papel, o sea, un libro, aunque todos los libros tengan portada y tengan hojas, un libro es totalmente distinto a otro como objeto, ¿no? Y eso Uh-huh. también es maravilloso porque cada portada, cada contraportada, cada tipo de letra, la diagramación, todo eso tiene que ver con lo que estás leyendo. Entonces, es un Uh-huh. todo. Y las ediciones de Isla Negra son hermosas. Yo las vi, Gracias. tengo ejemplares. No tengo acá en la oficina por la hora en la que estamos, las tengo en casa, pero son hermosas ediciones. Y sin embargo, pienso también que es muy valiente editar poesía, sobre todo en nuestra sociedad, es cierto, que no es como el género más predilecto o favorecido por el público en Sí. general. Cuando yo inicié Isla Negra con mi mejor amigo Iván Figueroa, él es un artista plástico y yo era un pretendiente de escritor y los dos nos encontramos estudiando literatura comparada. Ahí fue que yo le dije a él, vamos a hacer una editorial, se va a llamar Isla Negra, como homenaje a una de las casas de estudio de Neruda. Y Claro. entonces, el primer libro que hicimos que dijera algo parecido a Editorial Isla Negra fue mi libro de poesía. O sea, que Isla Negra nació desde la poesía. Y entonces, después de ese primer libro de poesía, pues llegaron otros libros de poesía, pero también empezó a llegar teatro y empezaron a llegar otras cosas. Claro, como yo estudié literatura comparada, y él también, pues nosotros teníamos una inclinación hacia publicar en literatura, porque hay editores que no publican literatura, son editores de textos escolares o de textos científicos, ¿verdad? Eh, pero nosotros siempre subimos que La Negra iba a publicar literatura. Y después de casi 28 años después, que es lo que tiene de vida Isla Negra, 28 años, Es se han largo, es publicado, muy largo. sí, se han publicado ya
yo nunca sé la cantidad exacta o no la quiero saber. Vamos a ponerlo así. No me interesa saber la cantidad exacta. Pero te puedo decir sin temor que son más de 600 títulos. Imagínate. Lo interesante de esto es que, pues, esto es algo que todo el mundo sabe, pero no todo el mundo lo sabe también. Que yo soy muy compulsivo con mi trabajo y que yo he diseñado prácticamente todos esos 600 títulos. Wow. Yo mismo. Así que me siento y por eso los libros de Isla Negra son imperfectamente hermosos, ¿verdad? Es lo que te digo, se Hay nota. Se nota. hay un elemento ahí, pero ¿por qué? Porque primero no se convierte en lo que llamamos Frankenstein. Frankenstein es que tú vas a un proceso editorial y alguien diseña el interior y otra gente diseña la cubierta y otra gente fue que seleccionó la imagen y los unen, ahí está el libro. Eso no es Isla Negra. Isla Negra, Es un yo me siento con acompañamiento. cada libro. Sí, yo me siento con cada libro y a cada libro le busco. Pero mira, Van unas colecciones y demás y me siento, claro, eso me lleva a que cuando estoy haciendo un libro no puedo hacer otro. Entonces eso me ha llevado a un poco a descuidar otras facetas de mi vida por hacer esto y hasta mi salud se ha visto perjudicada también, ¿verdad? Y mi vida familiar porque para diseñar, porque yo no vivo de Isla Negra, claro. Isla Negra vive de mí. Yo vivo de lo que tú viste allá, que yo soy profesor en la universidad. De Humacao. Y, sí, en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, que es el tercer recinto más antiguo, tiene más de 60 años. Allí, por suerte, yo tengo cátedra y yo vivo de eso. Pero Isla Negra es una pasión. Entonces, a veces yo digo, bueno, este es el último libro que voy a hacer, ya he hecho demasiado, estoy cansado. Pero llega un escritor y me dice, mira, que tengo este proyecto y es mi primer libro. Y esa frase, mi primer libro, como que siempre tiene algo mágico. Te seduce, te seduce. Sí, digo, el primer libro, pues yo quiero que este hombre tenga una experiencia editorial, porque no todas las experiencias editoriales son iguales, así que, y no tengo una experiencia que él crea que fue editorial y fue realmente una experiencia de imprenta, porque una cosa es una imprenta y otra es una cosa editorial. Totalmente, entonces, totalmente. Esos son, a mí me gusta eso, que los escritores ahí aprendan, porque yo aprendo de ellos también, así que los dos ahí aprendemos. Y que entonces Isla Negra... Mira, solo te quería hacer un comentario. Ajá, dime. Cuando me decías que tú no sabías cuántos títulos habías publicado. No, luego, la cantidad no la puedo, nunca la he sentado a... Y me parece súper coherente, porque luego me explicas lo siguiente y entiendo que cada libro para ti es el primer libro. Cada libro es el primer libro. Yo eso lo he dicho más de una vez. Me alegro que tú me lo recuerdes. Lo he dicho así. Cada libro es el primer libro. Claro. Entonces, y cada autor, son únicos. Y cuando yo estoy trabajando un autor, ese es el mejor autor de Isla Negra. En ese momento es el mejor autor porque estoy trabajando con él. Claro. Entonces es lógico. Entonces, claro, eso estás también... haciendo lo nuevo siempre. Claro, lleva unos sacrificios. Yo debo confesar de que estoy cansado ya, después de tantos años. Y así que he tenido que buscar ciertos controles para mí, controlarme yo mismo. Y, por ejemplo, hay ciertas horas que ya no me acerco a Isla Negra. No contesto el teléfono después de ciertas horas. Y también he aprendido a decir no y no puedo. Claro. Eso es fundamental. Yo creo que muchos de nosotros tenemos el problema que no podemos decir no. Sí, sobre todo si es una pasión, tú sabes. Y Isla Negra, entonces, yo la he logrado llevar a la editorial a un punto de que ya en términos de sus gastos, ¿verdad? Como un adolescente que se va a vivir solo, pues ella por lo menos se mantiene ella misma. Mira qué claro, lindo, qué lindo.
se mantiene ella misma, pero se mantiene con un subsidio. Con la mesada de papá. Con la mesada de su papá que no cobra, porque yo no cobro sueldo acá. Entonces Isla Negra se mantiene con esa mesada de que yo le pongo el trabajo. Claro, Mira, ella tiene que pagar agua, luz, teléfono, tiene que pagar sus gastos, pero ahora con el coronavirus, pues nos hemos visto muy estrechos. claro. Y yo te digo sinceramente, pues te decir las cosas como son. Nos hemos visto muy estrechos y yo dije, bueno, aquí ya, hasta aquí creo que llegamos, pero de repente, hoy mismo que me llama una amiga queridísima que lo publicó un libro, una mujer brillante, me dice, Carlos, tenemos una antología de Reinaldo Arenas ¡Qué lindo! y esa antología es un ensayo de gente muy importante. La íbamos a sacar con una casa editorial en Holanda, pero no nos ha dado a funcionar y yo dije que contigo. O sea, que entonces ahí ya, después vamos a hacerla, vamos a buscar la forma de hacer la antología. ¡Ay, pero qué Y ahí cae la bueno! negra. Sí, y Mira, ahí cae. nos lleva también a otro comentario que te quería hacer y que les quería comentar a nuestros amigos que nos Ajá. escuchan. Y es que Isla Negra es un sello que tiene un nombre y que tiene una posición de respeto en el marco literario, editorial del Caribe. O Sí, sea, a nivel caribeño, porque, como muy bien tú dijiste, yo nací en República Dominicana y mi madre era guatemalteca. ándale, Pero mi somos padre, vecinos. digo, no. Mi madre era dominicana y mi padre era guatemalteco, disculpe. Así que mi padre era guatemalteco, chapín, y mi madre era dominicana, se nació en República Dominicana. Pero a los 5 años mi madre me trajo a Puerto Rico, porque ella vino a Puerto Rico con una beca de la OEA a hacer una maestría en sociología y me trajo. Así que yo me convertí en puertorriqueño. Pero el problema es que durante toda mi vida yo no he sido ni dominicano, ni puertorriqueño, ni guatemalteco. Caribe. Me ha pasado, porque cuando regresaba a Dominicana, me decían, este es el primo bobo, tu boricua. Y cuando estaba acá, este es el dominicanito. Y las veces que he ido a Guatemala me dicen, usted no es guatemalteco. Así que yo he pedido asilo en una patria que se llama la literatura. Claro. Y que mi pasaporte son las palabras, la literatura. Y me considero un escritor profesional no porque vivo de eso, sino porque vivo en eso. Claro, Vivo, vivo en eso. Entonces, Isla Negra, yo siempre pensé que debería ser un proyecto caribeño y fue tal vez de los primeros proyectos en ver el Caribe como un solo espacio cultural y tirar puentes. Entonces, por ejemplo, la mayoría de nuestros libros se diseñan en Puerto Rico, pero se imprimen en República Dominicana. ¡Ah, qué lindo! Y en Cuba tengo amistades y tengo colaboradores que trabajan conmigo desde Cuba, corrigen para mí, leen para mí. Olga Marta Pérez, que es la directora de Ediciones Unión, que es la casa editorial de la UNIAC, ella hace colaboraciones con Isla Negra. Entonces, hacemos colaboraciones, coediciones entre los 3 países. ¡Ah, qué lindo! Y de ahí viene lo de la cuestión caribeña, ¿ves? La cuestión Además, caribeña de Negra. tienes títulos importantes en todo. De esos que no recuerdas cuántos son, muchos Ajá. de ellos han sido títulos importantes que han dado a conocer autores que ahora ya con una trayectoria recorrida y con un nombre ganado, y que como tú lo decías, ¿no? Su primer libro, su libro Príncipe, Bueno, sale de sí, Isla el Negra. primer libro de Rita Indiana Hernández, la escritora dominicana que está radicada en En España España. sí, o por lo menos lo estuvo, ¿verdad? Ella es un alma viajera, pero que en España ella es una sensación y la publican. El primer libro de Eduardo Lalo,
que ganó el premio Rómulo Gallegos, que es el segundo premio más importante en lengua española novela. El primer libro de él fue Con Isla Negra. El primer libro de Pedro Cavilla, que es tal vez uno de los más grandes escritores puertorriqueños, que vive en República Dominicana. El primer libro de, no el primero, pero el primero como editorial de Pedro Antonio Valdés, que es uno de los grandes escritores dominicanos de los últimos 20 años. El primer libro de Rey Andújar, que es un escritor dominicano muy bueno y que ha ganado ya premios y que está radicado en Estados Unidos. Y el primer libro de otros nombres que son muy, muy conocidos aquí en Puerto Rico. No los voy a mencionar porque se me va a quedar mucha gente, pero eso sí, porque son escritores que ya se han internacionalizado de una manera o de otra. Eso me lleva a otra conclusión de tu gran ojo editorial. Tú lo decías hace un momento, el escritor tiene que entender, el poeta tiene que entender la diferencia entre una experiencia editorial y una experiencia de imprenta. Claro. A mí me ha pasado mucho acá en El Salvador. La edición de poesía generalmente son ediciones de autor. Ajá. Entonces hay muchas editoriales que son independientes, ¿no? Obvio, y que publican muchísimas cosas. Algunas buenas, otras no tan buenas. Sí. Y sí se nota esa diferencia, ¿no? Esa diferencia entre un editor que sabe escoger a su escritor, que sabe decirle, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tienes que cambiar esto, o no me gusta, o si está bien. Esa curaduría que debe de tener la editorial. Esa palabra es muy, muy, muy importante. Lo primero que hay que hacer una distinción es que es una editorial independiente, una editorial alternativa y una editorial que no es ni independiente ni alternativa. Y esos son conceptos que se manejan, que yo he manejado, tengo la suerte de manejarlos y aprenderlos en ferias internacionales donde me han invitado a hablar de eso y a yo escuchar a otra gente hablar de eso, ¿verdad? Primero, una editorial independiente es una editorial que no recibe fondos de ningún tipo, de ningún organismo mayor que él. O sea, no recibe fondos del gobierno, o sea que la ONG no son independientes. Tampoco reciben fondos de ninguna empresa mayor, porque en España está de moda hace unos cuantos años atrás que las grandes editoriales crean editoriales alternativas, pero no son independientes porque responden a los fondos de las grandes editoriales. Así que lo primero es ser totalmente independiente. O sea, tú tienes que buscar día a día cómo vas a mantenerla viva. Segundo, una editorial alternativa es una editorial que decide publicar en su fondo, hacer su fondo de textos que normalmente no son los textos que adquiere el público general. Entonces eso ya te impone otra traba y un reto más. No es lo mismo vender poesía que vender novelas. Claro. No es lo mismo vender novelas que vender libros escolares. No es lo mismo vender libros escolares que vender libros de autoayuda. ¿Ves? Entonces todos esos son espacios donde tú puedes jugar con eso. Isla Negra es una editorial independiente y alternativa. O sea que nosotros nos pusimos dos yugos, dos cadenas y dijimos, nosotros vamos a ir a publicar solamente literatura. Ahora, ¿qué yo entiendo por literatura en el espectro amplio, verdad? Pues comenzamos con los 5 géneros básicos: poesía, teatro, cuento, novela y ensayo. Eso para mí es literatura. Así que todo lo que está ahí, yo lo publico. Okay. Y a veces lo estiro o lo pongo de una forma u otra, pero eso. Yo he hecho trabajos de Isla Negra, o sea, que me han llamado a hacer trabajos que yo digo, es que yo no puedo publicar eso porque eso no se parece a Isla Negra. Entonces, la gente me dice, es que yo quiero que tú me hagas el libro porque me gustan tus libros.
Yo te lo hago, pero no lleva el sello de Isla Negra. Entonces hay que también tener, porque lo que pasa es que tú tienes que ir creando una noción de que esto es una carrera de maratón. No es publicar el primer libro que llega. Es que el libro que llega tiene que dialogar con los anteriores y tiene que preparar a otros que van a llegar. Entonces tú vas creando lo que se llama un fondo editorial. Claro, eso requiere sacrificio, disciplina, pero un libro atrae a otro, un escritor atrae a otro, un premio atrae a otro premio. Claro. Entonces, claro. entiendo perfectamente lo que me dice. Y además, ¿qué pasa? Que hoy en día, la mayoría de las imprentas, para hacerse más rentables, ¿qué ofrecen? Además de servicios de impresión, ofrecen servicios de edición. Diagraman, corrigen. Así que yo le digo, te voy a dar un ejemplo. Aquí una vez llegó una señora argentina, muy elegante, y me llamó y me dijo, mira, usted está de Isla Negra, sí. Yo necesito hablar con usted porque yo estoy buscándolo hace meses. Ajá. ¿Y quién le dio mi teléfono? Ah, me lo dio un librero que necesito llegar a usted porque tengo un libro para que publicar. Ok. ¿Puedo venir hoy? Me dijo, bueno, yo dije, mire, en tal tiempo lo puedo recibir. La señora vino, se sentó ahí. Me dijo, yo tengo este libro, está listo para ser publicado. Yo quiero que sea con Isla Negra. Me lo enseñó, estaba listo, montado, limpio, tenía cubierta, todo. Digo, señora, lo que pasa es que usted está pidiéndome un trabajo de impresor. Yo no soy impresor, soy editor. ¿Pero qué quiere decir con esto? Digo, que yo soy editor. Significa que yo eso que usted me está trayendo, yo tengo que ver si se parece a lo que yo publico. Y si se parece, cómo también ahora que se parezca, no porque se parezca, sino cómo yo lo diseño para que sea un libro de Isla Negra, cómo selecciono, cómo monto. Y también tengo que tener la posibilidad de tal vez mejorarlo. Quiere decir que usted puede cambiar algo. Bueno, no lo voy a hacer solo, pero puede sugerir cambios. No, este libro no se puede cambiar. Digo, pues tú necesitas una imprenta. Entonces claro, yo recogí todo, se lo di, y ella se quedó así, pasmada, y dice, pero usted está rechazando un trabajo. Si es que usted necesita una imprenta, yo no soy imprenta, soy un editor. Pero claro. mire, y ya se fue. Y es que eso precisamente, eso es lo que le da valor a tu trabajo en el tiempo, le da valor a tu sello editorial, lo que tú dices. Un escritor llama a otro escritor, pero un escritor que tenga cierto nivel, pongámoslo así nada más, quiere publicar en una editorial en donde la mayoría de escritores pues tengan su nivel, ¿no? Y no hacer Bueno, una curva sinusoidal que sube, baja, y nadie sabe qué es lo que la editorial va a publicar, porque unos son buenos, otros son malos, otros son terribles, y solo por el dinero de la impresión. Claro. No, y además como que, por ejemplo, tú dices, es que tengo escritores muy jóvenes que vienen, pues entonces crea una colección para escritores jóvenes. O sea, ve tomando decisiones editoriales que no es que eso no está en los árboles, eso tú tienes que aprenderlo de otros editores. Yo, por ejemplo, cuando fundé Isla Negra, usé unos modelos. En Puerto Rico no había nada parecido a Isla Negra. Había editoriales comerciales, había editoriales alternativas e independientes, pero no había algo así que fuera, voy a hacer algo independiente y alternativo, pero quiero que tenga una difusión, quiero que tenga una presencia. Además, yo le añadí un elemento adicional que es lo académico. Claro. Porque La Negra es una editorial independiente, alternativa y académica, que significa que nuestros textos tienen interés, son de interés para la academia, no son textos necesariamente todos para el público general, tienen intereses para la academia. La academia norteamericana y puertorriqueña y caribeña les interesa los textos. Y eso yo se lo sumé. Así que si usted va a ser editor, tiene que crear una personalidad a su editorial, tiene que ser consistente con esa personalidad. Totalmente. Carlos Roberto, nos estamos acercando a la mitad del programa, es increíble. Perfecto, ahora vamos a dedicar la otra parte del poeta porque el editor siempre... Pero antes de irnos al corte, me gustaría que termináramos con un texto tuyo. ¿Tienes algo ahí a la mano? Sí. Amigos, estamos platicando con el poeta, editor, escritor, docente, licenciado en letras, Carlos Roberto Gómez Páez. Me encanta. Desde Puerto Rico. Árbol. Árbol es un libro muy, muy, muy extraño en mi producción porque
yo le digo a la gente, a veces se ríen, que yo no escribo libros, yo construyo libros. Ándale. Que yo construyo lo que es, escribo, pero después. Y esta forma, este tamaño, nunca había hecho un libro así. A mí no me gustaban los libros cuadrados, me parecían antiestéticos. Pero un día estaba escribiendo un libro, estaba escribiendo este libro. Solo el naufragio. Y escribiendo solo el naufragio, me salió un poema o dos que no parecía ser para este libro y los puse aparte. Y después me salieron dos más. Y yo dije, espérate, es que aquí hay otro libro. Dejé de escribir este y me puse a escribir Árbol. Árbol. Te voy a leer dos poemas de Árbol. Tiene la particularidad, yo le llamo que son haikus sucios, porque no son haikus. Y vamos a discutir de eso con el poeta también. Me encanta ese tema. Ok. Ok. Este es el poema número 22 y dice: de una rama cae una flor, un fruto, una hoja, un pájaro y un niño sin alas. ¿Por qué sentimos el vacío más que la presencia? Y para esto, antes del corte, el número 3 dice: mi hija conversa íntimamente en el teléfono. En el patio levanto una pirámide de hojas. ¿A quién le dicta ella mi epitafio? Son hermosos. Ese libro es lindo, lo tengo. Me hiciste ok. Me hiciste el honor de regalármelo. Amigos, estamos platicando con el poeta, con el escritor, con editor, docente, Carlos Roberto Gómez Veras, perdón. Sí, lo que pasa es que ese Veras es con B labial y es un apellido creado en el siglo XIX. O sea que realmente no es que sea muy común. No es común, sí. Y además sabes que tienes un homónimo que se llama José Roberto Gómez Báez. Bueno. Sí, es un homónimo, pero casi completo. Amigos, estamos llegando a la mitad de este programa. Nos vamos a ir a un corte comercial, a un breve corte comercial. No nos cambies, está en compañía de La Bohemia, de los estudios de YSUCA, La Voz con Voz. Antes de eso, saludar, como siempre, a nuestro querido amigo Oscar Nájera, que nos escucha desde Estados Unidos, siempre pendiente de este programa. Ya volvemos, no nos cambien. Ok. Déjame buscar el poema. Poema breve. Ok. Tú me dices. Dele. La ofrenda del libro Solo el naufragio. Sangre, semen, sudor y llanto. Todo está aquí en el cuenco ajado de mis manos. Te lo entrego, tómalo, como quien recibe un nuevo cáliz. Solo guardé para mí esa llovizna imperceptible, taciturna, empedernida y ambigua que algunos llaman poesía. Solo el naufragio. Solo Amigos, el naufragio. Estamos de regreso en La Bohemia. Estamos platicando con Carlos Roberto Gómez Veras desde Puerto Rico, desde San Juan. No, en Humacao estás. No, yo vivo en San Juan. En San pero Juan, trabajo ¿verdad? en Humacao. Sí, desde San Juan. Y nada, ya pues tuvimos una primera parte hablando de esta increíble labor que es ser editor de poesía, además, básicamente, aunque Isla Negra pues edita literatura en general. Y ahora vamos a hablar con el poeta. 20 años sin escribir, Carlos Roberto. Bueno, cuando yo inicié Isla Negra, comencé con mi primer libro de poesía. Y tuve suerte, porque yo no iba a estudiar literatura ni nada de eso.
yo no pertenecía a ningún grupo literario, a ninguna revista, y de repente con mi primer libro me gané el Premio Nacional de Poesía, un golpe de suerte. Y eso entonces atrajo mucha gente a Isla Negra. Y después yo escribí 3 libros más. Y esos 3 libros, en vez de publicarlos individualmente, los publiqué en un solo volumen. Y después de esos 4 libros, dejé de escribir. ¿Y por qué? Bueno, hay 2 explicaciones para eso. Hay una explicación histórica y una explicación mitológica. Okay. La explicación histórica es que yo, desde el primer libro, ya había comenzado Isla Negra. Pero después de que escribí el 4.º libro, Isla Negra se convirtió en un proyecto que yo sentí que tenía que dedicarme enteramente a él. Y me pasaba algo muy interesante. Yo soy un editor que también soy escritor. Hay editores que no son escritores, pero yo soy escritor. Y me pasaba más de una vez que trabajando un texto, yo mismo, una voz me decía, ¿qué tú haces perdiendo tu tiempo corriendo a este tipo que escribe menos que tú? Entonces yo decidí que para yo ser un buen editor tenía que posponer mi ego. Y lo guardé un poquito atrás, pero lo guardé tanto que se quedó 20 años allá. Yo estuve 20 años no es sin publicar, es sin escribir nada. No escribí ni una servilleta. Ni una servilleta. Me dediqué a hacer Isla Negra con la ayuda de otras personas, como que era la madre de mi hija, la hermana de ella, administradores, editores, trabajaron conmigo y la Negra subió. Y yo me dediqué a hacer Isla Negra. A los 20 años sentí la urgencia otra vez de volver a escribir y empecé a escribir otra vez a los 20 años. Yo empecé con mucho miedo porque no sabía si iba a volver a escribir y se me había olvidado que era eso. Porque yo leía y escribía contraportadas, pero no poesía ni nada de eso. Y entonces volví a escribir a los 20 años, luego más tarde. O sea, ya, y ahí me di cuenta que no podía parar y no he parado. Ahora no solamente sigo escribiendo, ahora yo escribo 3. Yo estoy escribiendo, por lo general yo escribo 2 o 3 libros a la vez. Wow. O sea, yo estoy escribiendo un libro y estoy escribiendo otro y estoy escribiendo 2 o 3 libros a la vez. A la vez los escribo y los voy programando. Ya yo tengo un libro listo para este año, que lo voy a sacar más tarde. Tengo uno para el año que viene y ya estoy por la mitad del que saldría para el año 22. Mira, eso que no he parado de escribir, pero para eso el poeta tuvo que ser rescatado del editor, porque el editor es terrible y es un hoyo negro. Todo se lo traga el editor. Pero es que entonces el poeta tuvo que decir, yo necesito mi espacio. Claro. Y entonces debo confesar también que he tenido golpes de suerte con los premios. Algunos premios han venido en Puerto Rico. Esa no y es es suerte. Un poco como... Esa no es suerte. Bueno, es una mezcla de cosas, pero vamos a ponerlo así. Y nada, he seguido escribiendo. Claro, tú no escribes para los premios. Tú no escribes para premios. Tú no escribes para vender nada. Tú no escribes tampoco porque a la gente le gusta. Tú escribes para ti. Claro. El primer destinatario de todo escritor es el mismo. Para hablar con ese otro que se perdió en el pasado, a los Proust. Para hablar con el otro que no quiere encontrarse con él. Para hablar con el otro que no es el otro, es la otra, qué sé yo. Pero uno escribe para uno. Pero me parece a mí, esto me lleva a otra reflexión, no sé si estaré equivocada, es que cuando te sumerges tanto en los textos con tanta dedicación, que es lo que hablábamos de tu vocación de editor y de tu profesionalismo como editor, tú te sumerges en el texto para corregirlo, para mejorarlo, para diseñarlo, para diagramarlo, para buscarle una portada que hable y cuente lo mismo. O sea, te sumerges en ese texto. Entonces, al sumergirte en la voz de otro, tu voz
o tienes miedo de que, no miedo, sino que de alguna manera se permea, o sea, de alguna manera podría haber algo ahí? Sí, lo que pasa es, acuérdate lo siguiente, yo estudié literatura en la universidad. O sea, que a mí la literatura no me llega de manera orgánica, me llega de manera académica. Y lo primero que hace, el primer efecto que tiene cuando tú estudias literatura académicamente hablando, eso no significa que todo el mundo tiene que hacerlo así, pero cuando tú lo estudias académicamente hablando, significa que la academia te va a entregar un listado. Tú vas a conocer, tú vas a ir, te va a entregar un listado de los grandes escritores y tú vas a crear tu propio listado. O sea que ya como escritor, ya yo tengo mis referencias. Y yo sé quiénes son esos. Y esas referencias van cambiando. Primero, pues, la gente comienza a leer. Yo empecé leyendo a Neruda. El primer libro de poesía en mi vida que yo leí fue Residencia en la Tierra. Imagínate. No fueron 20 poemas de amor, fue Residencia en la Tierra. Así que yo me quedé trastocado con esa poesía surrealista, Claro, bajo la totalmente. influencia de todas las drogas que se metió Neruda allá en la India. Entonces, estoy en Rangún. Entonces yo me quedé con, esto es la poesía. Hasta que un día, Lorca, esto es la poesía. Octavio Paz, esto Mayakovsky, los poetas japoneses, Baudelaire. ¿Ves? Entonces uno va descubriendo y ves. O sea que volviendo ahí a tu pregunta, no, el yo leer a otros escritores no me, porque yo sé que ellos están aquí para que yo los edite. Por lo tanto, yo tengo que hacer una distancia con el texto. Es un texto que yo voy a editar. Si no a una distancia, no le puedo decir a un autor, mira, es que ese título no va. O ese poema no debe ser. Eso es algo que también me interesó mucho de esta aproximación que hace el escritor del que hablábamos, su nombre, perdón, de Puentes de Papel. Manuel, ¿de Puentes de Papel? Se me fue. Pero sí. José Luis Morante. Morante, José Luis, claro. Él dice algo en esa aproximación bien interesante. Y dice que eres uno de los escritores más asertivos en los títulos. Sí, porque para mí titular es un arte. Eso, y hay escritores que no saben titular. Yo no puedo. No puedo. Qué horror. No saben. O que no lo ha aprendido, o no les interesa, o no lo saben. Pero no saben titular. Y para mí titular es fundamental. Yo a veces estoy horas pensando en un título de un poema y volviendo. No es cualquier cosa. Por eso a mí, en el caso mío, todos los libros que yo he escrito, menos uno, todos, comenzaron con el título. O sea, ¿te acuerdas que te dije que yo dejé de escribir? Sí. Escribí 4 libros y prácticamente 20 años sin escribir. Ese libro quinto que yo empecé, que yo escribí después de esos 20 años, yo tenía el título de ese libro 10 años antes. Ándale. Yo tenía el título del libro. ¿Ves? Así que titular es fundamental. Hay que aprender a titular. Mira, y tienes razón, tú no sabes lo terrible que es. A mí a veces me piden un texto para una antología, me piden una colección para alguna publicación que van a hacer. Ajá. Y se los mando con la vergüenza del caso. Y me dicen, ¿cuál es el título? Y yo, bueno, pues, entonces ponle 1, ponle 2, ponle 3. ¡Qué vergüenza! Bueno, como tu editor te diría, bueno, primero, vamos a ponerlo, la salida más clásica no es 1, ni 2, ni 3, ni 4. La salida clásica del editor es coger el primer verso, repetirlo y ponerle 3 puntos. Eso me lo han hecho. Sí. Eso es el proceso normal. Si tú me envías un título, poema, y no está, y a mí me gusta, lo voy a publicar, yo lo cojo el primer verso, lo pongo arriba y le pongo 3 puntos. Eso es una licencia que se toma el editor. Ahora, también puedes titular con números, o puedes titular, ahora, no es lo mismo titular con números arábigos que romanos. La gente no sabe eso. Eso también son sutilezas.
Y poemas sin título. Pues esa es la salida más fácil, pero es la más burda, pero tal vez es lo que necesita en ese poema, que diga sin título. O sea que todo depende, porque yo no titulo aisladamente. Yo, vamos a ponerlo así, yo como poeta no escribo poemas, yo escribo libros. Todo poema que yo hago es porque pertenece a un libro. A un universo. Que ese libro va a salir dentro de un año o va a salir dentro de un mes. A veces me ha pasado que yo tengo un libro que está listo y me doy cuenta, porque me doy cuenta yo o porque un lector, yo tengo lectores que me leen también, me dicen, Carlos, es que ese poema que está en ese lugar no debe ir ahí. Yo reviso, es verdad, no debe ir ahí. Lo muevo. O es que hay falta un poema antes de ese poema para que ese poema pueda ir ahí. Claro, Entonces yo me es siento y un escribo un universo. poema. Claro, tú estás construyendo un mundo. O sea, eso no, yo no creo en eso de que, estos son los poemas que yo no creo. Eso no significa que no funciona. Hay gente que le funciona. Yo cogí, estos son los poemas que escribí que yo iba escribiendo hace 4 años, los junté, los amarré y ahí están. Ese es el libro. Bueno, hay gente que le funciona eso. A mí no me funciona. Son los procesos creativos. A mí me pasa un poco como a ti. Yo mientras no, yo tengo todos mis textos están unidos por algo. En el estilo, Claro. en el lenguaje, en la forma que lo estoy diciendo, en el tema. Sí. Y además lucho mucho inconsciente y conscientemente por no repetirme. Porque el siguiente trabajo no tenga el mismo ritmo, no tenga la misma forma, no sé, o sea, cambiarle algo. Por eso me un poco. Una de mis mejores lectoras es la que tú la conociste, la doctora Lina Luz Santiago, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto. Es una mujer brillantísima, una Me lectora gustaría como entrevistarla pocas yo también. he conocido. Fue pues, y que te la voy a conectar para que la invites. Hazme el favor, porque yo perdí el Sí, contacto. Hazme el favor. yo me encargo de eso. El asunto es que estoy a Lina Luz, que me ha leído todos mis trabajos, dice, según ella es más inteligente que yo, así que yo le voy a creer. Y ella dice que lo que yo he logrado hacer es que cada libro mío sea distinto. Hay algo distinto en cada libro. Aunque yo hable de lo mismo, pero es distinto. Claro. Entonces yo me di cuenta que yo siempre he hecho eso. Yo he decidido, y comienza por el título. Yo soy fiel a un título. Solo el naufragio. Pues es un libro que habla sobre el naufragio. Pero ¿qué es naufragar? Pues claro, naufragar es pues quedarse flotando en medio del mar. Ok, pero quedarse flotando en medio del mar. ¿Y qué es el mar? Pues el mar es la nada, la soledad, la familia, lo que perdemos, lo que no tenemos. Entonces, tú tienes que ser fiel a eso y crear un universo para cada libro. Y así yo lo he hecho durante estos años con esos libros que he escrito, y así es que lo enseño allá en Macao, al círculo literario que tú también tuviste la oportunidad de conocer. Sí, pero mira. ¿Qué más necesitas saber? Que me leas. Cuéntame. Que me leas. Que te lea. Sí, este es el espacio te voy a leer. del poeta. Ok. Este libro tiene una sección que se llama Suite Japonesa de 7 movimientos. Suite Japonesa de 7 movimientos. Que son 7 poemas japoneses que yo escribí. No es que lo escribí en japonés. Yo nunca he ido a Japón. Pero me fascina la cultura japonesa, sobre todo el concepto del tiempo. El concepto del tiempo que tienen los japoneses es una cosa increíble. Entonces, este poema, que es uno que tal vez fue el primer poema que yo escribí de esta suite, se llama Kintsugi, con K, Kintsugi. Kintsugi esto que voy a hacer ahora realmente es algo burdo. A mí no me gusta hacerlo. Voy a dar, no la explicación, pero voy a dar una clave. A mí no me gusta dar clave. Tú lees el texto y lo sacas, ¿verdad? El kintsugi es el arte japonés de reparar una vasija que sea rota, que está rota, pero de repararla para que se le vea que fue reparada.
Ok. O sea, no es que como nosotros que creemos que, eso debe parecer que nunca se rompió. No, ellos quieren que se vea que fue rota y se volvió a rearmar. Okay. Ese es el Kintsugi. El poema dice así: tú y yo, apenas nosotros, somos los pedazos de esta antigua vasija rota. Algo, quizás la memoria, nos repara en un abrazo que no oculta nuestras heridas. Ya no seremos los de antes. Ya no beberemos juntos ese licor llamado destino. Pero alguien nos contemplará desde su soledad ausente, deseando nuestras caricias. Hermoso. Entonces, ¿cómo te digo? Yo creo que como poeta yo he logrado rescatar al poeta del editor. Y en cierta medida quien me ha ayudado es el profesor. Ok. Así, otra Los cosa estudiantes, interesante de tu trabajo de docente. Y algunos más curiosos que otros en la universidad, un día me dijeron, profesor, yo leí un poema suyo en internet. Así. Porque yo nunca leo mis poemas en mis clases, eso está prohibido, nunca. Yo nunca leo nada de mis libros en mis clases. Y yo leí un poema suyo en internet y me encantó, de verdad. ¿Cómo yo consigo su libro? ¿De verdad tienes mi libro? Yo te voy a traer uno, yo lo traigo. Y así, entonces, los estudiantes se identifican mucho con el profesor, te diste cuenta. Sí, total, pero te aman. algunos que tienen esa vena literaria me reclaman al poeta. Entonces, el poeta logró sobrevivir al editor, que te digo. Mira, Que cualquier de estos dictadores es un nene de teta al lado del editor, ¿ves? Es otro tema, ¿no? El tema de la docencia y de la docencia en el área de la literatura. Sí. Primero quiero contarles a nuestros amigos que la Universidad de Humacao es un recinto hermosísimo. Gracias. Sí, primer mundo, obvio. Enorme, con espacios maravillosos, con y fíjate salones que es el recinto, que es el tercer recinto más antiguo. O sea, que hay recintos mucho más modernos, con más cosas, pero es un recinto que tiene su encanto. Ah, no, totalmente. Es acogedor, es totalmente acogedor. Se ve que los chicos están felices ahí. Un auditorium precioso, de verdad. Yo creo que es uno de los un más teatro. lindos teatros que hay aquí en el sistema universitario. Sí, hermosísimo. Las aulas. Y los chicos interesados, que eso es lo más importante. ¿Te acuerdas cómo fueron llegando y llenando? Es un auditorio como para 800 personas o 600 personas, es enorme. No, ahí caben 500 personas y estaba prácticamente lleno. Sí. Muy pocos asientos vacíos. Y esa es la hora que ellos usan para ir a almorzar. O sea, claro, que también. ¿te acuerdas la hora Pero en la lo que pasa llegamos? es que nosotros en la Facultad de Estudio Español tenemos claro algo. Tú no envías a un estudiante a una actividad. Bueno, tal día usted tiene que ir a esa actividad. No, no, no. Usted gasta una clase explicándole al estudiante de qué va a ser la actividad. ¿Por qué usted tiene que estar en esa actividad? ¿Y qué usted espera sacar de esa actividad? Entonces el estudiante va más preparado a la actividad. No está allí porque tiene que sentarse y mientras está sentándose, algunos ven celulares, otros contestan cartas y llenan exámenes. Eso siempre pasa. Pero el que va para ya tiene lo que se le llama en la literatura un horizonte de expectativas. Claro. Él va a esperar algo, va a esperar unos poetas que vienen, que es un festival internacional, y estos poetas vienen de diferentes partes del mundo, que algunos son de acá, pero otros son de otros lugares, y yo quiero saber quiénes son poetas, y quiero ver los estilos de los poetas, y quiero... Eso son semillas que el profesor tiene que dejar ahí adentro. Sí, no, fue muy hermoso, de verdad. Fue muy, muy lindo. Lo vamos a recordar siempre con cariño, con un gran privilegio. Bueno. Un gran privilegio de haberlos acompañado y haberlos conocido. Y dime, mucha gente cree que dice, voy a estudiar literatura y es porque te van a enseñar a escribir.
Aquí en el país han cerrado las cátedras de literatura. ¿Ah, sí? Únicamente la Universidad de El Salvador, que es la universidad estatal, tiene Ajá. literatura. De ahí todas las universidades privadas cerraron. Bueno, aquí no estamos muy lejos de eso, pero sí, en todas las universidades, de una forma u otra, hay algún curso de literatura. No habrá programas, pero habrá un curso. Ahora digo yo, ahora, en los últimos 15 años, se ha puesto de moda los grados en escritura creativa. Y ahí sí tú vas a que aparentemente o supuestamente te enseñen a escribir literatura. Pero yo no estudié eso, yo estudié literatura comparada y después estudié estudios hispánicos. Yo no fui ahí para que me enseñaran a escribir, yo fui para que me enseñaran a leer. A leer, claro. Porque lo primero que debe saber un escritor es leer. Claro. El escritor no es escritor, el escritor no se sabe escritor cuando escribe, se sabe escritor cuando empieza a leer de una manera que antes no había leído. Como decía Borges, Borges. Me enorgullezco más de los libros que he leído que de los que he escrito. Eso decía Borges, de lo que he leído, de lo que he escrito. Entonces, a mí me enseñaron a leer. Entonces me enseñaron cómo leer, a quién leer, y entonces yo empecé a crear mi propio criterio. Y un día, después de leer y leer y leer, sentí lo que se llama la urgencia de escribir. Claro. Bueno, que es esa cosa que tú... dime. Perdón, sí, nos quedan alrededor de 4 o 5 minutitos y me gustaría que nos leyeras otros textos. Ok. Cuando yo sentí la urgencia de escribir, entonces me puse a escribir y después un libro. ¿Verdad? Pero eso fue el paso. Leer, escribir y después de escribir, lo primero que hay que saber es leer y después hay que saber escribir y después lo próximo es saber a borrar. Totalmente. Si no sabes borrar, tampoco eres escritor. Tienes que aprender a borrar, porque no todo lo que salió de ahí significa que es así. Sí, mira, y yo creo que eso nos da para otro programa, porque ahora con esto de las redes sociales, resulta que todo el mundo es poeta y escriben 3 cosas en el WhatsApp o donde sea y ya lo publican y ya es un poema. Ok. Este poema se lo dediqué a un amigo que es uno de los más grandes críticos de arte en Puerto Rico y a él le gusta mucho mi poesía. Y él, cuando tú hablas con él, es como un universo. Entonces, y yo le llamé al poema Universo. Uni va entre paréntesis. Y el poema dice así: la poesía es una pirámide saqueada. ¡Bravo! ¡Bravo! Hablando de eso, de lector y entrar en una Increíble. pirámide, todo el mundo entra, coge y... Una imagen preciosa. La poesía es una pirámide saqueada. Me encanta. Ese es el universo. Precioso. Ándale, otro más. No te quedes con Óyeme, pero vas a tener que pagarme doble. El cheque me lo envías doble. Vamos a ver. Ok, por transfer doble. Este poema se llama Tiresias. Tiresias. ¿Acuerdas de Tiresias, el personaje de Edipo? Somos el albergue sagrado del mar, del cielo y de los otros paraísos. Decir y hacer son las puertas contra la muerte. Tu voz de fuente y tu mirada de menta son las llaves que abren mi Edén. Solo tu duda deja ciego mi universo. Hermoso, bravo. Carlos Roberto, ya, pues se nos acabó el tiempo. Ese es el único problema que yo tengo en la bohemia. Ha sido un gusto reencontrarnos. Gracias por la distinción que me hace de invitar a conversar contigo y con tu público. Gracias, de verdad. Gracias a ti por tu tiempo. Es un honor para nosotros. Te lo agradezco. Esta es tu casa.
Cuando Gracias. quieras, volvamos a platicar cuando quieras Muy presentar bien. tu libro, por favor. Tú solo me dices, mira, tal día quiero, tal día lo hacemos. Trato hecho, ¿Verdad? trato hecho. Va, prometido. Ah, Y me debes el lo vamos contacto con Alina Luz. con Alina Luz. Te Exacto. lo envío. Por favor. Bueno, amigos, hemos platicado esta noche con el poeta, editor, docente, catedrático, Carlos Roberto Gómez Veras, desde San Juan, Puerto Rico, y como ustedes han visto, es una conversación impecable. Es maravillosa. Queremos agradecerles su tiempo, agradecerles a ustedes el tiempo de acompañarnos todos los martes a esta hora, y por supuesto... Hay que agradecer a Ángeles. Claro. Agradecerle a Ángeles que nos hizo el contacto. Ángeles Sí, Neida. ya, Ángeles, sí, claro. A María de los Ángeles Rivas, nuestra querida amiga de Bariloche, que ya pasamos la entrevista de ella también y que ella nos hizo el contacto. Así que a ustedes también, gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Y bueno, como siempre, yo soy Aida Párraga y nos escuchamos el próximo martes, siempre por aquí, por GSUK. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de YouTube, a donde se suben todas estas entrevistas, así que conocerán personalmente a nuestros invitados, y también en la página de La Bohemia 91.7 del FM en Facebook. Ahí nos pueden ver, y por supuesto en Spotify, en donde vamos a subir el audio completo. Hasta entonces, y nos vemos el próximo martes. Adiós, adiós.